Saludamos a todos los amigos, la Madre Iglesia, gloria al nombre del Señor, y a todos los oyentes. Que el Señor los bendiga. Estamos aquí en un nuevo ciclo, gracias a Dios, para poder cumplir con la palabra de Dios en este estudio Autoridad Espiritual Delegada, donde Dios quiere mandar sobre su pueblo, quiere derramar de su espíritu, gloria al nombre del Señor, y bendecirte, gloria al nombre del Señor. Sabemos que esto no es ni con fuerza, ni es con espada, sino con el Espíritu de Dios. Somos receptores de la gracia. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde Dios mora, donde Dios quiere entrar en tu corazón, quiere mudarte, gloria al nombre del Señor, y quiere que empieces a comprobar estas bendiciones que Dios tiene para con tu vida, estas bendiciones que Dios ya ha preparado de antemano para que tú las recibas. Por eso dice que la promesa es para todo aquel que cree, gloria al nombre del Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que enfocar. Hoy quiero tocar un tema. Sabemos que la autoridad se mueve bajo la obediencia. El trono de Dios se mueve en obediencia, gloria al nombre de Jesús. Y como veníamos hablando, que no se place Dios tanto en sacrificio y ofrenda, sino en que se cumpla la palabra del Señor. Y es ahí donde vamos a enfocar un poquito. Hoy quería compartir en Mateo capítulo 7, verso 21, y que te sea de provecho para la gloria de Dios. Dice su palabra, lo hacemos en el nombre de Jesucristo: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y abajo habla un poquito de los dos cimientos, gloria al nombre del Señor, y dice: cualquiera pues que oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Gloria al nombre del Señor. Tremendo poder es ver en Mateo y tratar de comprender cómo alguien puede hacer algo fuera de la voluntad de Dios y que Dios responda. La pregunta sería: ¿puede alguien hacer algo sin que Dios lo mande? Sí. La realidad es que sí. La realidad es que muchos en la iglesia en este tiempo se están moviendo fuera de la voluntad de Dios. Hoy experimentamos mucha gente que dice: Dios me habló, Dios me mostró, soñé, bendito el nombre del Señor. Y a veces hay que tener gran prudencia, porque a veces podemos ser inexpertos, gloria al Señor. Y en esto de estar inexpertos lleva mucho el juego de que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Entonces, aquí vemos que no todo el que dice Señor, Señor, o sea, hay muchas personas que dicen Señor, Señor, hay muchos que van a citar mensajes bíblicos, pero algo que Dios, que caracteriza al hombre, a la mujer de Dios, al joven que es de Dios, es primeramente los frutos de la obediencia. Los frutos que vienen, que son amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, gloria al Señor. Dice que contra tales frutos no hay ley que pueda venir a acusar. ¿Por qué? Porque hay una libertad espiritual. Ahí está viviendo esa persona bajo la autoridad celestial, donde Dios está avalando, está aprobando los hechos de aquel hombre, de aquella mujer de Dios. Estos son tiempos, dice la palabra, peligrosos. Por eso le dice: también debes saber esto, Timoteo, ¿sí? Que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, crueles, intemperantes, que tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Y negarán la eficacia de la misma. Entonces, estos son los tiempos donde la iglesia ha buscado más los dones que los frutos. Busca más la manifestación del milagro, ¿sí? Que a la palabra de Dios, lo que viene a través de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo primero que impacte, que tiene que suceder de la palabra de Dios en nuestra vida? Casualmente, dejar la antigua vida
y llevarnos a una vida de obediencia, donde Dios pueda ser el centro, el eje de toda tu vida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un poquito de hincapié y ponernos a mirar fervientemente, ¿sí? Y con mucha prolijidad, porque los tiempos también determinados de Dios tienen mucho que ver. Personas que conocen a la palabra, bueno, voy a un instituto, aprendo, hice un bachiller teológico, bueno, tengo una licenciatura, perfecto, buenísimo, pero si en este caminar diario, en esta vida, en esta escuela de Dios, en la iglesia, no comprendemos, no aprendemos a caminar con Dios, no aprendemos, hermanos, a delegar en Dios, no aprendemos a nosotros a pelear con el brazo extendido de Dios, seguramente terminaremos agotados, cansados, arrutinados y peor que todo, siendo una apariencia. Claro, vemos a aquella persona que de repente está allí y wow, digno de copiar, cómo quisiera ser como mi pastor, pero no quiero pasar los valles que pasó mi pastor. Cuando hablo con el siervo, cuando hablo con el ministro, me doy cuenta que pasaron por caminos, por valles, por cosas donde fueron instruidos por la mano de Dios, donde no fue la palabra escrita solamente, sino la palabra vivificante, quien se manifestó en la vida de ese siervo, de esa sierva de Dios. Y es un poquito lo que nos está hablando aquí. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué Dios desaprueba a estas personas? Muchos vendrán y dirán, Señor y Señor, hicimos esto, hicimos aquello. El Señor los está desaprobando. ¿Por qué? Porque hacen de sí mismo un punto de partida. O sea, utilizaron el nombre de Jesucristo, pero en realidad no fueron enviados. Por eso la palabra nos dice que cuando anunciamos, bienaventurado todo aquel que anuncia el evangelio de salvación, las buenas nuevas, bienaventurados los que son enviados, porque aquel que es enviado es aquel casualmente que va a llevar la bendición de Dios. Aquel que es enviado es el que está siendo respaldado por Dios. Entonces hoy podemos ver, y citaba esta cita bíblica, en 2 Timoteo capítulo 3, pero también debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá hombres que vanagloriosos, que han hecho de la palabra de Dios una vanagloria personal, una imagen, y viven bajo esa imagen, y está dando al deseo de este mundo, porque el deseo de este mundo, vemos fama, vemos gloria, vemos crecimiento, vemos tanto tenés, tanto valés. Y estamos negando la eficacia. Cuando en aquel Jordán se presenta Jesús en Mateo 3 y Juan el Bautista lo reconoce y dice, Maestro, yo tendría que ser bautizado por ti. Él le dice, es necesario que cumplamos con toda la Escritura. Sometámonos, pongámonos sumisos a la voluntad del Padre. No estamos para hacer lo que queremos, no estamos para hacer lo que nos parece. Lo que me estás diciendo no está mal, es real, pero tenemos una tarea. Fuimos enviados específicamente para cumplir una tarea, y esto tiene que ver con la obediencia. Nunca Dios va a delegar autoridad espiritual a una persona desobediente. Nunca va a haber autoridad espiritual en un ministro, en un miembro de iglesia que tenga actitudes humanas o que mezcle cosas del mundo con las cosas sagradas de Dios. Nunca, nunca, porque hay un opuesto. Dice que de una vertiente no pueden salir dos clases de agua. No, o es salado o es dulce. No puede haber, dice la misma palabra, que no podemos servir a dos señores. Y vemos que en este tiempo se han introducido herejicamente cosas del mundo dentro de los establecimientos, dentro de donde se reúne la iglesia a adorar, a alabar, a santificar el nombre de Jesús. Entonces podemos ver operativas humanas dentro de las iglesias, luces de colores, crear climas, crear motivos, crear ciertas cosas, implementar ritmos y tantas cosas. Usted puede decir, bueno, pero yo lo hago para Dios, lo hago con todo el corazón. Sí, pero no es con todo el corazón, sino satisface las demandas de Dios.
Vos podés tener todas las mejores intenciones de tu corazón, pero la pregunta es, ¿satisface las demandas de Dios? Si bien no estamos atados a la ley, porque el Señor nos dio mejores y mayores promesas a través de un pacto del derramamiento de sangre de aquel que era el cordero inmolado, que se entregaría por todos nosotros, ¿sí? Si bien no estamos atados nosotros a la ley, sino que vivimos bajo la gracia, pero sí tenemos la información de quién es Dios. Tenemos la información de que Dios es orden, de que Dios ha decretado cómo debemos de servirle, cómo debemos de actuar, cómo debemos de trabajar en su presencia. Vemos a un Dios que le está diciendo a Noé, haceme un arca y calafateala con brea, con madera de acacia de tal y tal medida. Vemos a un Dios que le da órdenes específicas cuando le dice, y harás un arca y será el arca del pacto, con madera de acacia, revestida de oro refinado, y harás un propiciatorio y esculpirás, ¿me entiende? Y les pondrás, y será cargada en los hombros. Cuando Dios está hablando, Dios está a través de la Biblia dando a conocer, nos está mostrando que no es como a nosotros nos parece, es como Dios ha estipulado. Por eso nuestro culto es un culto racional, es un culto que Dios ha permitido darle en la razón al hombre, ¿sí? Para que a través del conocimiento, saber cómo acercarse a Dios, saber cómo agradar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo. Por eso dice que muchos salieron por ahí hablando lo que Dios nos mandó. Entonces tenemos que tener gran cuidado, iglesia. Tenemos que estar mirando, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué se está moviendo alrededor nuestro. Y esto, claro, tiene que ver con el discernimiento espiritual, pero también tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia. Entonces se ve a través del conocimiento. ¿Por qué a través del conocimiento? Porque el Salmo me dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Dios me está diciendo, no, conmigo, si caminas conmigo, no vas a andar a ciegas. Dios te va a alumbrar, te va a mostrar por dónde tenés que ir. Te va a mostrar las obras de la carne, pero también vas a ver las obras espirituales. Y tenemos que discernir porque tenemos el compromiso de servir a Dios como Dios demanda. Ah, pero bueno, Dios mira el corazón. Yo te pregunto una cosa. Sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, había una demanda importantísima, una demanda que el hombre por sí solo no pudo cumplir, no pudo pagar las expectativas celestiales para redimirse. No lo pudo hacer el hombre. O sea que el Señor llevó en sí mismo una demanda. Por eso en un momento, en el monte donde está orando, dice, no sea mi voluntad, Señor, sea como tú quieres. Porque la demanda de Dios es negativa a mis deseos, ¿sí? Pero es meterme en el propósito de Dios. Es la negativa a mi deseo. Dejo de lado lo que a mí me gusta, porque estoy en obediencia al deseo, al sueño, al proyecto de la palabra del Señor. Entonces, esa demanda es la que nos tiene que confrontar y es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, que está en dominio, que está en poderío. Gloria al nombre del Señor. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. La excusa. Pero aquí está el tema. Dios no los está probando. No fueron enviados. Una cosa es que estar orando, clamando, gimiendo y que el Espíritu Santo hable a tu vida y te diga o te muestre, ve a la casa de... y el Espíritu te demande que le lleves una provisión.
y obedecer a la voz del Espíritu, porque pasaste valles, pasaste desiertos, donde viste y se glorificó Dios en tu vida, pasaste por lugares de hambre, donde viste que Dios te proveyó, pasaste por la enfermedad de muerte, donde viste que Dios te levantó. Y has pasado los valles y hoy no solamente tenés la palabra escrita, sino vivificada en tu corazón a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde ese hombre se levantó de su oración, fue a la casa de fulanito, golpeó su puerta y simplemente: buen día, hermano, buenas tardes, Dios me mandó a que te traiga esto. Y ver el hermano caer sus lágrimas porque estaba pasando por un momento de prueba, de necesidad, donde Dios estaba probando y donde hoy Dios dijo: ahora te mando los cuervos que te alimenten. Entonces podemos ver que hubo una influencia celestial. El Espíritu Santo estuvo delegando a esa persona con un fin específico. Estás orando, clamando, estás preocupado, pastor, por el mensaje de mañana en la congregación, y no te dio nada al Señor, pero a la noche en sueños el Espíritu de Dios te habló y te dio ese versículo que te hizo vibrar y no pudiste dormir. A las 3 de la mañana tuviste que levantarte a hacer esa prédica y llegaste al púlpito e impartiste la palabra, y el Espíritu Santo comenzó a moverse, comenzó a entrar en los corazones, comenzó a mover el reino. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hubo inspiración divina. ¿Por qué? Porque era la palabra que Dios quería derramar sobre su pueblo. Pero a veces estamos como Moisés: hablarle a la peña y la peña dará su agua y yo podré saciar la sed de mi pueblo. Pero la obstinación de aquel hombre y el enojo lo llevó a golpear la peña 2 veces, a desobedecer, a mirar como un compromiso y decirle pueblo rebelde, y a disgustar el corazón de Dios. Y usted va a decir: pero fue un hombre con una trayectoria intachable. Sí, pero en el momento cúlmine de la gran bendición de Dios, influenció su carne, influenció su pensamiento, salió de la obediencia, se retiró de la perfecta obediencia, y tuvo que venir un sucesor al cual el mismo Dios también era hombre, también tenía problemas. Sin embargo, Dios le dice: como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo, no temas ni desmayes. Pero entra en la perfecta obediencia. Cuando el Señor nos demanda, nos dice: sé santo porque yo soy santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, desde aquí donde nosotros tenemos que tener una óptica celestial, porque el Señor está mostrando su corazón, lo que Él desea. Él no me está preguntando: Javier, ¿qué estás deseando? Pastor, ¿qué estás deseando? No, Él me está mostrando su demanda, porque su demanda es la que conoce las necesidades del pueblo, es la que discierne el corazón. Su demanda es la que conoce el pensamiento del hombre. Entonces yo no estoy para satisfacerme a mí mismo, estoy para satisfacer la demanda de aquel que me tomó por soldado. Por eso dice que ninguno que milita para Cristo se enreda en los negocios de la vida. Bendito el nombre del Señor. A ver si entendemos: ninguno que milita para Cristo se enreda en los negocios de la vida. No podemos estar bien con Dios y no podemos estar bien con Satanás. Si hay algo que siempre la Biblia nos está hablando: ojo con las alianzas. ¿A quién estás sirviendo? Entonces, esta es la demanda que nos está hablando. Hoy muchos vieron el Evangelio como una gran asociación económica y no abrieron iglesias casualmente para predicar el reino de los cielos y llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Muchos quisieron hacer mercadería del Evangelio de Cristo, y el Evangelio es poder, el Evangelio es salvación. Ya para ellos está destinado su fin. Aunque usted lo vea gozando o en el mejor auto o con pisos de mármol, pero eso no garantiza que el Señor lo haya avalado. Están utilizando el nombre del Señor, están utilizando la palabra.
Y déjenme creer que en esas filas, donde hay hombres fraudulentos, Dios va a amparar la palabra porque conoce el corazón de aquel necesitado, pero no porque el ministro muchas veces esté bien. Y Dios va a soltar un milagro porque ama, pero no está avalando el corazón de ese hombre corrupto, lleno de avaricia. Por eso tenemos que pedirle el discernimiento en estos tiempos al Señor, discernimiento espiritual. Sí, usted me puede decir, pastor, pero ¿me va a traer problemas? Claro que trae problemas. A Cristo le trajo problemas. Hablar, dar a conocer el reino, devastar las teologías herégicas de los fariseos hipócritas. A Cristo lo llevó a la cruz, mi hermano. A Cristo, el mismo que comía con él, lo traicionó, otro lo negó. Por eso es tiempo de buscar a Dios de todo corazón, pero no para satisfacciones personales. Si vas a buscar a Dios, entendé que entonces vas a tener que satisfacer la demanda del cielo. Dice la palabra, no me eligieron vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra visión celestial. Es ahí. Por eso, qué buena palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que dice la palabra. Gente que dice, ¿sabe por qué aconteció un milagro? Porque Dios contesta. Ojo, ojo, analicemos, meditemos, tengamos discernimiento. No vayas ciego. Dios no quiere que andes ciego. Dios no quiere que andes ciego. Dios te cambió esa vista natural por una visión celestial. Por eso dice la palabra, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Cuando andamos por fe en Cristo, el Espíritu Santo no nos va a dejar que nos engañen. Pero a veces tenemos tanta mezcla en nuestro corazón y es el tiempo de quitar la mezcla, es el tiempo de sacar la mezcla. La mezcla no sirve, la mezcla no le agrada a Dios. O sos agua salada o sos agua dulce. La mezcla no le sirve a Dios. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No te engañes. Y a veces nosotros somos engañados y seducidos. ¿Por qué? Porque no queremos morir a nuestra persona, porque no queremos comprender que el Evangelio de salvación es poder. Dios te llamó a ti. Dios te llamó con un propósito, para que seas una atalaya. Y una atalaya que está en la iglesia del Señor es alguien que está sin dormirse, es alguien que está presto en la vigilancia, está con todos sus sentidos viendo por dónde el enemigo quiere entrar. Una atalaya defiende a aquellos que están durmiendo. Es ese sereno que se quedó toda la noche mientras sus hermanos dormían o los soldados dormían. Él velaba, él cuidaba ese regimiento. Eso es ser una atalaya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ese es el tiempo. Y seducen, la palabra dice que seducen a la gente. ¿Por qué la seducen? Porque el diablo está viendo que no hay un compromiso. El diablo está viendo en tu vida que no hay una determinación. El diablo está viendo en tu vida que vivís a media. El diablo está viendo en tu vida que vas por los panes y por los peces. No te importa el deseo ferviente del corazón de Dios, que te ha llamado para que rompas ligaduras, ataduras, para que holles serpientes y escorpiones en el nombre poderoso de Jesús y Dios puedas confiarte tal trabajo. A veces estamos como Sansón, que jugamos con la gracia, con el poder que Dios nos dio. Estamos como Sansón, hasta que llega el momento de nuestra muerte, hasta que llega el momento que nos arrancan los ojos. Y ahí recién queremos pedir el último deseo a Dios. Queremos pedir ahí, en lo cúlmine, Señor, hace algo. ¿Por qué esperar a lo último, iglesia?
¿Por qué esperar a lo último, hermano? Y este es el tiempo. Entonces les declararé, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Gloria al nombre del Señor. Es tremendo. Esta actividad de la carne es tremenda. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor dice que los que hacen la voluntad de mi Padre, los que oyen, los que atesoran, los que comprenden, los que van con expectativas de servir a Dios, los que van a ir al culto para decirle amén, Señor, yo soy esa persona que necesita cambiar, quiero servirte, gloria al nombre del Señor. Y este trabajo se hace en obediencia a la voluntad de Dios, la cual tiene su origen en Dios. La obediencia tiene su origen en Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que no es el trabajo que yo busque. A ver, quiero que me entienda, hermano, oyente. No es el trabajo que yo busco, sino es trabajar en el área que Dios me manda, que es muy diferente. Es muy diferente, porque en el área donde Dios me manda tengo cubierta de Dios, tengo autoridad de Dios, pero en el trabajo que yo carnalmente bajo mi deseo busco, en ese lugar no tengo cubierta de Dios. Me extravié, me salí de mi lugar de autoridad y poderío. Por eso que el Señor nos enseñe y nos haga sabios, entendidos, y tener presente, ¿sí?, la confianza en la salvación de Dios y a la obediencia a su palabra, a su autoridad. Tener confianza y obediencia. Confianza y obediencia. Porque muchas veces manipulan la vida de las personas inconstantes que no conocen o que son indoctos, que son muy nuevos, ¿sí?, tomándolos de las cejas, por decirlo así, y diciéndole, amenazándolo con palabras que Dios no mandó que se hablen de tal manera, poniendo un temor que Dios no mandó, cuando Dios es libertad, el Espíritu Santo es libertad. Yo no sirvo a Dios porque tengo miedo, no, sirvo a Dios porque tengo una seguridad en la salvación, porque Él me otorgó la salvación. Ahora Él también a la vez me da toda la información, el Señor, y la autoridad del Espíritu Santo para cuidar mi salvación hasta el día que yo parta de este mundo. Entonces no viene alguien a poder atarme, ¿sí?, o a enjuiciarme, que estoy bajo un juicio, que no estoy bajo un juicio, que no, el Señor me dice, crece el trigo y crece la cizaña, pero no es mi autoridad arrancar, no, el Señor dice, no toques. Eso le corresponde a Dios. Tengamos cuidado, iglesia, tengamos celo de Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué más agregar a esta actividad que muchas veces la carne impide hacer la voluntad de Dios? Por eso dice que al reino de los cielos entrará aquel que oye y que hace la voluntad. Y leemos un poquito más abajo que dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y ahí está donde Dios nos quiere, en la prudencia. No en un sueño, no en un letargo, no en una fantasía, en la prudencia. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. La prudencia de no vivir ciego, no vivir engañado, de no dejarme engañar. Entonces nosotros tenemos que indagar la Santa Escritura y empezar a recibir la palabra de Dios conforme Dios la manda. Y empezar a tener discernimiento del Espíritu. ¿Para qué? Para que esos obreros fraudulentos ya no tengan oportunidad en los púlpitos, no tengan oportunidad, hermanos, de estar engañando y devastando las almas. Donde ellos mismos crecen y usted empobrece cada día más hasta el punto tal de empobrecer espiritualmente y perder tu fe. ¿Y después qué te queda? Por eso Dios nos está hablando de una prudencia, de un cuidado. El que edifica, ¿dónde? Edificó su casa, ¿dónde? La roca. Y esta es la pregunta, ¿dónde estás edificando? Yo sé que cuesta en la roca, sé que hay que golpear mucho, sé que a veces no se rompe en un día,
Sé que a veces voy a necesitar maquinaria porque no voy a poder con mis manos. Sería mucho más fácil en la arena. Pero mirá el punto donde vas a tener firmeza y mirá el punto donde vas a tener devastación. Entonces, la palabra de Dios es un alimento, es un potaje de vida, es un potaje de fortaleza, es un potaje que te alimenta, que cuando venga la lucha y la prueba te vas a mantener de pie. Pero cuando no te están dando lo que Dios manda para este tiempo, viene la lucha, viene la prueba y el cristiano cae. Porque es como la hojarasca, es un fueguito momentáneo, no es algo que perdura, bendito el nombre del Señor. Y este es el tiempo de tomar determinación. ¿Vas a andar bajo el deseo de tu corazón todavía? ¿Por qué no te entregás a Cristo? ¿Por qué no empezás hoy y determinás, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra? Señor, quiero conocer la profundidad de tu palabra. Señor, quiero defender este santo evangelio y a muchos hermanos que hoy fueron confiados y están siendo manipulados por la obra de la carne, de la ambición. Personas que, mi pastor dijo, ¿y dónde está la Biblia? Están cegados, están influenciados. No te olvides que el Espíritu de Dios es libertad. Y esta libertad me da poder, me da autoridad para moverme, para determinar. Me da autoridad en los momentos difíciles, me da autoridad cuando el diablo se levanta con tentación, me da autoridad para pasar la prueba, me da autoridad para esperar que los mares se abran. Mi alma te alaba. Me da autoridad. Cuando no tenga nada, yo estaré en autoridad, porque estaré esperando como viendo al invisible, sabiendo que mi Dios, a quien yo sirvo, va a responder. Por eso me gusta cuando en Daniel vemos a Cedrac, Mesach y Abednego que hablan con Nabucodonosor y dicen: oh rey, no hablemos más del asunto. Nuestro Dios tiene poder para sacarnos del horno de fuego, y si no fuere así, nosotros iremos igual al horno. La seguridad, la certeza de quién está sirviendo y dónde está cimentado. Por la obediencia. El trono de autoridad de Dios es el trono de obediencia. Que el Señor mucho te bendiga. Que la paz de Jesús te ilumine. Dios mediante estaremos nuevamente con otro, siguiendo este estudio de autoridad espiritual delegada, hablando las cosas celestiales de Dios. Realmente queremos que llegue a tu vida un mensaje que pueda abrirte los ojos, que pueda hacerte depender de Dios, comprometer con el reino de los cielos, que pueda llegar el mensaje a tiempo, para que no vivas a media una vida que pareciera que vas al cielo y te podés quedar en la mitad. Entonces, una vida donde se derrame la lluvia de la bendición de Dios, la que Dios tenga para tu vida, no la que yo deseo, la que Dios tiene para mi vida. Porque el hombre que se somete y conoce a Dios se agrada con lo que Dios le da. Entonces, que esta palabra pueda traerte dependencia, autoridad, en el nombre de Jesús. Te mandamos saludos desde aquí, desde el Ministerio Labranza de Dios, para todos los hermanos y oyentes. Jesucristo es la roca, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al reino de los cielos si no pasa por nuestro Señor Jesucristo. Y en esto me conoceréis, dice el Señor. ¿Sí? Que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver cuando el cristiano muere a sí mismo y entra en una perfecta obediencia a la buena voluntad del Señor. Amén. Así que si te ha gustado, puedes dar un like, querés suscribirte, damos gracias, gloria al Señor. El objetivo no es mañana andar recibiendo dadivosamente algún plan económico. Nuestro objetivo realmente es poder llegar a través de este canal, llegar a tu vida, aportar un poquito de bendición, de luz a tu vida. Y como dijo la palabra, Dios quiere verte como un hombre prudente, que hoy comenzás a edificar en la roca. Que Dios te bendiga.